Monumentos de edad anterior, conocerse no pueden. Las grandes murallas, voraz consumió el tiempo. De acabados muros permanecen los solos vestigios. En latos escombros, sepultos techos yacen. No nos indigne que se disuelvan los cuerpos mortales. Vemos, con ejemplos, que pueden morir las urbes. Los vestigios de lo que algún día fue la grandeza de Roma, aquella que una sola patria hizo pueblos diversos, se colapsa. Logra apreciarse su lenta descomposición a donde dirija la mirada el habitante despierto, porque donde antaño había majestuosos templos dedicados a las deidades latinas, se hallan olvidados y en ruinas. Sus dioses han sido reemplazados con un nuevo dios, y lo que hizo a Roma grande, solo queda el recuerdo de los soñadores y la ruina de sus antepasados. Rutilio Claudio Damasiano es uno de esos soñadores, y por mediación de su poesía podemos apreciar el testimonio de cómo fue la última etapa del Imperio Romano de Occidente. Su obra, acerca de su regreso, la única que nos ha llegado hasta nosotros, constituye un importante testimonio de aquellos tiempos, los más turbulentos nunca experimentados por Roma, los de la víspera de su total derrumbe. El poeta era oriundo de la Galia. Al parecer había nacido concretamente en Tolosa, antigua ciudad bañada por el Garonne y situada a unos 100 kilómetros de los Pirineos, en las proximidades de Aquitania, la cual fue convertida asimismo en provincia romana por el emperador Augusto, tras de que sus habitantes fueran vencidos sucesivamente durante varias campañas, entre las cuales cabe mencionar la de Quinto Cepión en el 106 antes de la era común, quien no conforme con saquearla despiadadamente, se apoderó incluso del tesoro sagrado de sus templos. Y, 50 años después, la de Publio Craso, el eficacísimo lugarteniente de Julio César. Por nacimiento, Rutilio de Damasiano pertenecía a la aristocracia provinciana adinerada que desde hacía más de una centuria venía desempeñando elevados puestos dentro del gobierno imperial. El segundo dato es que escribía en los años en que los visigodos y otros pueblos bárbaros habían devastado tanto la península itálica como la Galia. Según se deduce, no solo de que él explícitamente señala que viaja para remediar los destrozos causados por los godos, sino por el hecho de que la razón que le vedaba trasladarse por tierra, forzándola a confiar su persona y sus pertenencias a los veleidosos vientos y a las inclemencias del mar, era el lamentable estado de las carreteras. Las viae, que con toda justicia eran orgullo de Roma por la destreza de su manufactura y porque comunicaban todos los puntos del imperio, anteriormente flamantes gracias a la asidua atención de los curatores imperiales y provincianos, y ahora intrasentables porque aquellos que asolaban las tierras italianas las habían obstruido con grandes piedras, derrumbado además sus puentes y cegando sus túneles. El poema nos informa también que había desempeñado cargos importantes dentro del gobierno imperial. A partir de Diocleciano se multiplicaron los cargos y se creó una complicada jerarquía palaciega, encabezada por el emperador, Dominus absoluto, que imitaba el pomposo ceremonial de los déspotas orientales, tan censurado por los antiguos griegos y romanos, pues, dejando atrás la sobria vestimenta de los primeros romanos, no solo aparecía ahora vistiendo túnica de púrpura y cubriendo sus cabellos con corona de oro, sino exigía de sus súbditos la proskynesis, esto es, que desde el principal al más humilde de ellos se arrodillara para poder dirigirle la palabra. Los miembros del personal áulico estaban catalogados conforme a una complicada gradación que nos detalla un curiosísimo almanaque conocido como Notitia Dignitatum. Siempre, por medio del poema acerca de su regreso, nos enteramos que dentro de esta escala de magistraturas, Honorio distinguió a Rutilio Damasiano encomendándole encargos de ninguna manera deseñables. En el 412 de la era común, el de maestre de los oficios, Magister Officiorum, solo inferior en categoría al poderoso prefecto del pretorio, Praefectus Praetorii. 2 años después, poco antes de que le emprendiera su viaje a Galia, el de prefecto de la urbe, Praefectus Urbis, dignidad que entonces constituía la culminación de la carrera senatorial. Gracias al poema,
Adicionalmente nos enteramos de que, en primer lugar, Rutilio Namaciano cifraba su honor en el digno desempeño de sus funciones, es decir, en que no sus palabras sino sus actos en beneficio de Roma constituyeran el único modesto monumento a su memoria que anhelaba, y por consiguiente cumplió con notable pundor las obligaciones inherentes a sus cargos. En segundo, que era excelente diplomático. Prueba de ello son no solo las relaciones amistosas que trabó con sus coetáneos, o con quienes les precedieron o siguieron en ambas magistraturas, o con los demás funcionarios imperiales, sino también la cálida acogida que recibió durante las etapas de su traslado a Galia. Ahora bien, puede decirse que el poema acerca de su regreso está integrado por dos elementos, cada uno de los cuales, superpuesto al otro, permite entender mejor lo que en este se dice, así como conjeturar la personalidad y el carácter de su autor. El primer elemento, totalmente objetivo, es la descripción puntual del viaje. Ese elemento posee enorme interés histórico por muchos conceptos de diversa índole, porque nos da a conocer pormenores de la navegación en aquellos tiempos, así como los paraderos de que podían gozar no solo quienes circulaban por las calzadas romanas, sino también aquellos que se trasladaban por mar. Por el contrario, el segundo elemento, yaciente entre las líneas del primero, es por entero subjetivo. A lo largo de él, Rutilio Namaciano se revela a las claras como un ser fugazmente apasionado. Por todo este elemento campean, poderosos, por una parte, una admiración sin límites por Roma, un fervoroso amor por aquella reina del mundo bellísima, madre de hombres y madre de dioses. Por la otra, un no menos ferviente odio por invasiones extranjeras de toda índole, que a su parecer atentaban contra la prestísima naturaleza de la orbe venerada. Su amor por Roma no es superficial, no está inspirado tan solo por la belleza de sus colinas, por la pureza de su aire, por la magnificencia de las obras de sorprendente ingeniería que las adornan. Despiertan su veneración muchos otros móviles, de los cuales el primero es que, concordando con una tradición de ilustre estirpe, considera que la orbe tiene naturaleza divina o ha merecido adquirirla, como lo prueba el hecho de que los mismos dioses la hayan recibido entre los siderios polos. Desde luego es la matria Roma, porque desde el momento mismo de su fundación fue auspiciada por Marte, y los oráculos presagiaron entonces a Rómulo que la Roma, alimentada y acrecentada por las guerras, alcanzaría la grandeza, y Namaciano la admira por haber hecho realidad ese vaticinio. Hiam nobe paru pateraos, odo esamos sanctum Apollo, tranois opignes idiocis, cruceas in